Hola, les habla Lorena Moramari para nuestro podcast, nuestras series Latina Today. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque nos afecta a todas y es sobre la mediana edad. Con nosotros, nada menos que Rosa Reyes Santana. Ella es terapeuta, bueno, es poeta, autora y terapeuta con más de 20 años de experiencia en trabajo pastoral, clínico y social. Bienvenida, nuestra querida Rosa. Gracias, Lorena. Un placer de nuevo estar aquí. Es como estar en casa. Siento que es importante hablar sobre esto y gracias para crear esta iniciativa para que nosotros nos podamos estar conectados, informados acerca de lo que nos pasa a nosotros y cómo podemos nosotros manejar con unas herramientas que nos pueda dar, manejar esta situación que tarde o temprano nos va a llegar. Pero veo que es es polémico definir lo que es la mediana edad. ¿Nos puede definir qué corresponde la edad, la mediana edad y por qué es importante desde este punto definirla de acuerdo a la edad, a los años? Mm, Eso está muy interesante, así es. Y el tema, antes de hablar de la mediana edad, cuando usamos el término vejez, las personas nos llegan una serie de ideas, probablemente de preconceptos que quizás no tienen que ver mucho con el proceso de nacer, de crecer, de vivir el ciclo de la vida, de pasar por una serie de etapas, de cambios, de desarrollo. Y la mediana edad es parte, es una de esas etapas. Es como las plantas nacen, se reproducen, se llenan de flores, de frutos, y quizás ese árbol al final de la vida dará menos frutos, quizás, y a lo mejor no. Entonces el concepto de la vejez, yo creo que reflexionar sobre la mediana edad nos ayuda a revisar y a replantear. Es una etapa normal, la mediana edad es sencillamente un periodo, algunos dicen 40, 60, 35 a 65, pero sabemos que no es ni la niñez ni la adolescencia, pero que es un proceso maravilloso de cambio, de nuevos cambios, de nuevas oportunidades para abrazar la vida probablemente más plenamente. Pero es una etapa que uno se cuestiona, ¿no? ¿Verdad? Es un periodo de cuestionamiento personal, ¿verdad? Y la persona siente que ha pasado ya la etapa de su juventud, ¿verdad? Y viene el momento de muchas cosas emocionales, viene mucho de muchos aspectos que uno siente que está cambiando. ¿Nos puedes hablar un poco y definir o explicar mejor sobre el aspecto biológico, psicológico y espiritual que se siente en esa etapa, la etapa de la mediana edad? Sí, bueno, sabes, Lorena, que hay cambios, digamos que a los 35, 40, si pensamos en una mujer común que conocemos, y no digo común menos porque es menos importante, pero cualquiera de nosotras, una mujer a los 35, 40, latina, quizás ya tiene hijos que van a salir de la casa. Y hay elementos en la familia que influyen, ¿verdad? Los hijos se van de la casa, se van a estudiar, hay un cambio gigantesco en esa parte de la vida. Pero también los padres nuestros están un poquito más viejos, otro aspecto muy importante de la vida. Quizás nos damos cuenta que las personas se empiezan a morir, depende de cuál parte de la vida, de qué parte del mundo vivamos. Me llamó un dato que encontré mientras reflexionaba sobre este tema, que hasta hace un siglo, en el siglo XIX empezamos a vivir 80 años, pero antes, no hace mucho, siglo XVIII y parte del XIX, solamente vivíamos 35 años. Entonces, el cambio, la evolución de la vida, ese ciclo de vida que vivimos los seres humanos en este hermoso planeta, nos ha permitido crecer, desarrollarnos de una manera al punto que vivimos más años. Por eso podemos hablar de la mediana edad. Y esa mediana edad, para mí, ¿qué lo define como latinas? Lo definen muchas cosas. Depende de la región donde vivamos, de donde vengamos, la cultura,
el nivel socioeconómico, la genética hasta cierto punto podría influenciar, porque hay una predisposición muchas veces a problemas, por ejemplo, fisiológicos y también, ¿por qué no?, predisposición a problemas psicológicos. Pero la edad mediana o la mediana edad es una etapa normal de la vida, no es una enfermedad, es otro, pasamos la niñez, la adolescencia, voy a repetir, y luego llegamos a otra etapa de la vida que aunque la sociedad le asigna a la vejez un concepto negativo, un prejuicio en esta sociedad americana, también en las sociedades nuestras, en cada una de ellas, no necesariamente la vejez es un término positivo. Doña Rosa, usted está grande. Cuando un mexicano o mexicana me dice, Doña Rosa, ya usted está grande, ¿verdad? En mi cultura eso no significa mucho. Estoy grande, a lo mejor alta de tamaño, pero estoy grande es que ya estoy vieja. Estoy mayor, hay cosas que a lo mejor no debo hacer, no puedo hacer. Entonces sí hay cambios psicológicos porque hay cambios en la vida de uno, en el trabajo. Hay cambios en las relaciones, en los hombres y en las mujeres. Pero en las mujeres a veces hay cambios grandes de que no solamente tengo que, ya los hijos no lo tengo, pero ahora tengo que cuidar de mi mamá o de mi papá. Tengo que cuidar de los padres de mi esposo y hasta de la tía y de los tíos que no tienen quien les cuide. Entonces, el rol social que le damos a la mujer, y dependiendo de nuevo de los niveles sociales, de educativo que tenga esa mujer, de las relaciones en la familia, va a tener una carga significativa. Entonces, ya podemos hablar del estrés que viene con la mediana edad, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Hay estreses propios de los cambios. Adelante. Que estaba leyendo sobre la crisis de la mediana edad. Sí. Nosotros la tenemos porque se habla de muchos divorcios, que uno se da cuenta que ya el esposo ya los hijos salieron, como hablas tú de la ausencia, ya no está el hijo en la casa. Entonces a veces se toman decisiones, ¿verdad? El divorcio, ya no, prefiero estar sola. Entonces son cosas de una crisis que me podría decir tiene un tiempo establecido, o sea, ¿cuánto puede durar una crisis? Y si es común esas crisis en nuestra comunidad de las mujeres latinas, porque nosotros no tenemos tiempo para crisis, somos sobrevivientes de todo, ¿no? De todo. Mira, si definimos la mediana edad como una parte natural de la vida, que es parte del desarrollo humano, ¿verdad? Las crisis o los cambios en esas etapas son también normales. Los orientales definen las crisis como una oportunidad o peligro. Una oportunidad para cambiar la vida y ver todo el potencial que tenemos y que podemos descubrir en este momento para transformar la vida de manera radical, o el peligro que no hagamos nada. Entonces, en el periodo de la mediana edad, si tomamos el 35 o 40, 65, 60, nos damos cuenta que esos cambios, en el caso de lo que se llama la crisis de la mediana edad, que la gente se pone aburrida o triste, tenemos las preguntas existenciales, ¿esto es lo que yo quiero vivir? ¿Necesito cambiar de vida? Ahí cuando viene a veces, como decías, crisis de divorcio, separación, insatisfacción en la vida personal. Pero para las mujeres latinas es diferente. A veces no tenemos tiempo ni siquiera de vivir la crisis. La crisis no es una enfermedad, no es lo mismo que tener una depresión mayor clínica, tener crisis de la mediana edad, pero se podría complicar dependiendo de la historia traumática, por ejemplo, de una jovencita o de una señora que llegó a los 35, 40, 45, 50 y realmente ha vivido para servirle a sus padres. Conozco niños y niñas que han cruzado la frontera, vienen a trabajar a este país, tienen 20 años, ya su familia le dice, oye, pero estás tan vieja, pero están manteniendo a sus padres, a sus hermanos, a toda la villa, en términos muy concretos, están manteniendo su comunidad, pero se casan, siguen manteniendo a sus familiares, ayudando a sus padres. Y como dice, algunas mujeres en la comunidad hispana
no tienen tiempo ni siquiera para identificar que hay una crisis, porque se supone que es lo que debemos hacer. Hay que cuidar a los padres, somos las mujeres. Hay que cuidar a los suegros, somos las mujeres. Hay que cuidar de los hijos, del marido, de todo. ¿Quién cuida de nosotras? Y encima de eso, ahí viene el problema de la salud, de la falta de, cuando preguntabas el aspecto biológico, cultural, psicológico, social, espiritual, religioso, todo es parte de lo que somos y cada uno de esos aspectos no necesariamente aporta a la mujer los beneficios, vamos a decir, le da el privilegio a la mujer de decir, mujer, ya te toca, hay una etapa aquí que vas a descansar. Te voy a mencionar algo que me encantaría ver una investigación sobre eso, y es la crisis del COVID en el 2020. Yo noté un fenómeno muy interesante, no solamente en mi práctica clínica, pero también en la vida a mi alrededor, en mi familia, en todos los aspectos de mi vida, como profesional y personal y familiar. De alguna manera, muchas mujeres se dieron cuenta que no tenían por qué sufrir. Si estoy ante la muerte, si estoy ante un evento fuera de control, si el mundo está pleno, completo, el mundo está en crisis y a lo mejor ni voy a sobrevivir, ¿por qué sigo soportando una relación que no es saludable, que me degrada, que me humilla? Y hay algunas cosas que no voy a decir por algunas razones, pero estaba yo y todavía estoy en choque de cuántas mujeres y hombres dejaron a su pareja, sobre todo mujeres que habían vivido vidas por mucho tiempo insatisfechas, decidieron dejar a sus parejas. Entonces, lo que quiero decir es que a veces en la mediana edad lo que nos pasa es que es una acumulación de maltratos, de abusos, de estreses que no hemos logrado darle salida y que se refleja a nivel, ¿verdad?, a todos los niveles del aspecto de la vida, a nivel psicológico, con las emociones y sentimientos desregularizadas, a nivel de las relaciones, que ya tenemos menos paciencia, la irritabilidad, que no tiene que ser depresión, pero es parte de esa etapa, cuando no estamos satisfechas con lo que estamos viviendo. Entonces, la mediana edad la crisis no es algo negativo, es una oportunidad para transformar nuestras vidas, para ver qué es lo que nos hace falta. Yo nunca pregunto por qué, siempre me encanta decir para qué, cómo, qué, porque el por qué nos lleva a problemas. Ya en otra ocasión quizás podemos hablar de eso, pero el para qué, este momento de crisis, ¿para qué me sirve? ¿Qué es nuevo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué me falta? ¿Cuáles son mis insatisfacciones como mujer? También en la relación de pareja. No tenemos que salir corriendo a buscar otra pareja necesariamente, pero es una oportunidad maravillosa para nosotras las mujeres preguntarnos, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cuál nuevo hobby divertido puedo hacer para mí? ¿Qué otras oportunidades tengo de crecer? A veces yo cuando digo, tengo que regresar a hacer esta especialidad, escucho personas a mi alrededor que dicen, ¿y para qué? ¿Cómo que para qué? Para ser feliz, para seguir aportando a la vida, al mundo, a la familia, a mis clientes, a mis lectores y lectoras. Yo lo que estoy viendo ahora, hablar sobre la mediana edad, yo hice toda la investigación, ¿verdad?, para prepararme. Y yo siento que lo que encontré perfectamente traducido en español, pero no se parece a nosotros. Porque No. ahora que cuando te da la crisis de la mediana edad, muchas mujeres se hacen cirugía, ¿verdad? O se compra el auto de último modelo descapotable. Y yo pienso, yo tengo que ver cómo puedo seguir ayudando a mi mamá, a mi familia. No existe la investigación en relación a nosotros porque somos una comunidad, como tú hablas del familiarismo, luego lo vamos a hablar con más detalle, pero una de las cosas que tú dices, además de los aspectos biológicos, psicológicos, espirituales, tú hablas de envejecer con gracia. Explícanos un poco acerca de eso y para que nosotros entender ese aspecto. Maravillosa. La primera parte que sugiere es traumático ver la falta de literatura apropiada que exprese la diversidad, la belleza, la complejidad milenaria de nuestras mujeres, de nuestros ancestros, la diversidad también, no siempre, aunque el machismo es propio de nuestra cultura y del mundo, ¿verdad?, en sentido global. Hay muchas mujeres con las que he trabajado que vienen de culturas indígenas matriarcales,
No siempre el envejecer es negativo en todas las culturas, ¿verdad? Pero en esta cultura, como decías, y sobre todo la cultura que no es latina, ¿cómo envejecer con gracia? Yo también me ordené un libro que me parecía muy interesante y cuando abrí el libro hablaba de envejecer con gracia, que hay muchos escritos sobre eso, desde la perspectiva bíblica y cómo en la Biblia, ¿verdad? Se envejece con gracia. En el caso de nosotras, ¿cómo envejecemos con gracia? Mira, empezabas a decir o empezamos a hablar de la crisis, el nido vacío cuando se van los hijos, o la crisis de la mediana, los síntomas que tenemos de insatisfacción, que tenemos cuando estamos viviendo las insatisfacciones de la mediana edad. Entonces, si tú te preguntas, imaginémonos que es una mujer del campo, inmigrante, latina, que trabaja, que tiene 2 trabajos, que tiene 3 hijos, 4 hijos, es madre soltera, el papá de sus hijos no aporta nada o no está presente. Nos imaginamos, vamos a imaginarnos cómo ella tiene 45 años, aunque parece que tiene 60 en nuestros términos. ¿Cómo envejece esa mujer con gracia? Sí, buena pregunta, porque no tiene tiempo para pensar en eso. Pero el tiempo se hace para lo que queremos. Nosotras hemos sobrevivido tanto, nuestras historias son maravillosas y fascinantes. Las mujeres somos creativas, producimos, inventamos, creamos, sobrevivimos. Pero más que sobrevivir, mi invitación este día es que podemos florecer a pesar de el tiempo se hace. Cuando alguien me dice, es que no pude llegar temprano porque fíjese, el tráfico estaba pesado, a las 3 siempre se ponía así. Entonces, yo he visto una capacidad creativa resiliente, sí, ¿verdad? Hablamos de la resiliencia, de esa capacidad de escoger. Yo trabajo con mujeres que van al gimnasio, que hacen yoga, que danzan, que hacen zumba, que están en talleres de arte, de pintura, que escriben, ¿verdad? Que son autoras sin haber ido a la universidad, están escribiendo sus historias. Entonces, hacer ese espacio cada día para querernos. Por ejemplo, en la terapia clínica ayudamos a las mujeres a integrar la respiración, el enfocamiento en su vida diaria, a tomar una ducha de agua fresca o de agua tibia, a hacer un bubble bath, unas espumas, a tomar unas salecitas, porque a darnos ese cariño y ese cuidado, integrarlo en el día a día. Y eso es tan importante porque nosotras sabemos que las mujeres, una de las estadísticas globales y que habla de las mujeres en los Estados Unidos, las latinas tendemos a sufrir de diabetes, de cáncer, ¿verdad? De una serie de enfermedades, de problemas de la memoria, y esos problemas podemos no prevenirlos, pero reducirlo en gran cantidad. Y yo voy a atreverme a decir, basada en la psicología de la salud, más del 90% de los problemas de salud están correlacionados. No usamos en psicología una cosa causa la otra, pero está correlacionada con el estrés, la tensión, la presión, el estrés postraumático, la pobreza, el sufrimiento, el dolor, el maltrato, el camino de esa cruz que nosotros vivimos en nuestras familias, en nuestra cultura. Sin embargo, y estoy hablando de las clases menos favorecidas en la cultura latina porque existen muchos niveles. Sin embargo, al mismo tiempo, yo he visto las obras más bellas de arte, las personas más creativas, cómo partimos el tiempo, lo compartimos para trabajar y llevar a los muchachos a la escuela y a la iglesia y para hacer los sacramentos, ¿verdad? Para bautizarle, para ponerle en el soccer, para ponerle en todos los deportes posibles, para cocinar, para hacer los oficios de la casa, para trabajar, 1 y hasta 2 trabajos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que yo descubro en las terapias es que las mujeres se encuentran tiempo para respirar, para poner una música de relajación, para danzar, para ponerse una música en una clase de baile, créalo o no, para empezar a estudiar,
para ponerse a estudiar inglés en su propio teléfono cuando no tenemos el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, para mí, uno de los hobbies que yo tengo es los idiomas porque siempre me han encantado. Entonces yo en mi tiempo y estimulo mi cerebro y créalo o no a través de Duolingo, Duolingo no me está pagando, yo estudio matemáticas, música, francés, portugués, italiano, latín, romano, ¿ok? Entonces, tú dices creol, haitiano, creol, que lo he estudiado antes y lo sigo repasando. Y eso me estimula, estimula mi cerebro y necesito como más. Entonces, hay muchas maneras de nosotras, por ejemplo, los chequeos médicos, fundamentales para nosotras hacerlo. Hay muchos lugares gratis. Lorena, me sorprende que cuando yo le pregunto a alguna de mis amigas, oye, ¿sabes qué es el 988? ¿No? Es el número de emergencia en Ohio para cuando te sientes sobrecargado con pensamientos negativos o que te quieres hacer daño o que, ¿verdad? O estás pensando, ojalá que no estuviera acá. Hablas con alguien 24/7. El 211, que es de United Way, podemos recibir una serie de informaciones y recursos sobre refugios para mujeres abusadas, sobre casas, sobre una serie de servicios que existen en la comunidad. Aquí hay mucho más recursos que nuestras comunidades que hemos dejado atrás. Entonces, ese chequeo médico, porque la parte fisiológica es importante. Si en dado caso tú sientes que los sentimientos, las emociones, las sensaciones corporales o mentales que tienes no son normales y tú lo sabes, buscar un terapeuta. Un terapeuta nos acompaña, que es mi trabajo, nos acompaña a ver nuestras herramientas, nuestras fortalezas, a ver nuestros hobbies o las actividades que nos divierten. Tú descubres todos los tesoros que tienes dentro. Usualmente creemos que el terapeuta nos va a dar algo, nos va a curar algo, cuando en realidad nos autodescubrimos. Y eso es lo que hacen las crisis, darnos la oportunidad para redescubrirnos, para desconstruir ese concepto de que ya estás vieja, que estás gorda, que estás fea, que son erráticos y que lo han usado algunas personas para controlarnos, minimizarnos y mantenernos como sirvientas o sirvientes en la vida de esas personas que usan la degradación, la explotación, la agresión, la violencia para mantenernos sometidas. Pero cuando usted descubre ayer me dijo una amiga, acabo de renunciar a mi trabajo porque me doy cuenta que yo valgo mucho y donde a mí no se me valora, yo tampoco tengo que darle mis capacidades, mis energías, mi fuerza, mis talentos. Y yo me quedé, wow. Cuando una descubre su valor, una se da tiempo para amarse. Y voy a repetir la frase que siempre he quemado de Maslow. Nadie puede tener salud, y yo voy a decir felicidad. Él dice, nadie tiene salud mental sin el amor que una se da a una misma. ¿Cómo le enseña a usted o yo, a mis hijos, a mis sobrinos, a los seres queridos, cómo le enseño a amarse cuando yo me degrado cada día, cuando yo saco tiempo para quererme? Y cuando digo esto, no quiero decir que hay una receta para cada mujer, porque somos maravillosamente diversas, complejas, diferentes, con múltiples identidades, y no estoy hablando del DID o del DID en salud mental, estoy hablando de la riqueza cultural, étnica, racial, histórica que tenemos en nuestros países y que traemos, es parte de nuestra identidad. Una persona de otra cultura me dijo un día, ¿sabes qué, Rosa? Mi aspiración es aprender de los latinos, cómo sobreviven y de la nada crean maravilla y florecen. Y son gente que yo admiro. Yo le dije, wow, interesante, voy a pensar en eso, ¿verdad? Pero es nuestra capacidad de sobrevivir y nuestra capacidad de inventar, de crear. Y por eso te invito que si hay algo que te interesa, la mediana edad es para crear, para tomar riesgo de empezar nuevas actividades para divertirnos. Y no tiene que ser estar en el teléfono 24/7, aunque esto es una librería. Esto es una biblioteca, también es una librería, compramos, pero es una biblioteca, tiene tantas cosas buenas, talleres de formación gratuitos, informaciones,
investigaciones, dependiendo del nivel que tengamos, hay tantas cosas que podemos usarlo también para nosotros aprender un nuevo hobby una nueva actividad de diversión. La Y crisis es una oportunidad, no tiene que ser un peligro. lo que me estás enseñando, dándonos una herramienta que no son tan complicadas. No necesitas ir a hacerte una cirugía plástica, porque eso no, de repente te das el dinero, te felicito, pero empezar pocas cosas, mira, caminar, hacer yoga, Yes. Sí, cuidar, hacerte los exámenes anuales, ¿verdad? yes. Sí, Quererte un poquito, sino cosas sencillas. Y veo que cuando tú hablas de envejecer con gracia, yo siempre digo todos los días, yo doy gracias, yo manejo gracias y he aprendido a decirlo, es parte de mi día, eso es mi comienzo en la mañana y me siento bien al respecto. ¿Cómo podemos nosotros, tú, Rosa, darnos más herramientas? Y espero que sigamos, que continuemos hablando acerca de esto con otro programa. gracias. Sí, mira, si empezamos, hablamos de los cambios, por ejemplo, en el caso de cuando los hijos se van. Si los hijos se van, que es muy difícil para sobre todo las mujeres latinas, es muy difícil el cambio, porque en nuestra cultura los hijos se quedan. Yo conozco familias latinas que tienen hasta 4 generaciones compartiendo juntas. Y si no es en la misma casa, en las casas están todas alrededor, porque es importante que para ellos que esa villa, sobre todo las culturas indígenas, tienden a estar mucho más cercanas. Entonces, si los hijos se van, ¿cuál sería la oportunidad que nos da el que los hijos, porque ya pertenecen no solamente a nuestra cultura, sino que son ¿verdad?, de una doble cultura o de múltiples culturas más, porque son también americanos o americanas? Tenemos una gran oportunidad para querernos y para vivir nuestros sueños y para ir a estudiar, como alguna gente me ha dicho, yo quiero salir a estudiar, yo quiero hacer un curso de cerámica, ¿verdad? Yo quiero hacer un curso de pintura porque a mi madre le encantaba pintar y yo también quiero pintar. Me encanta lo que tú dijiste, es tan sencillo que es demasiado sencillo, por eso no lo hacemos. Cuando yo le sugiero a alguien, por favor, respire, yo respiro en el carro. Y mientras manejo, inhalo y exhalo. Es una es lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo, inhalar y exhalar. Es lo último que hacemos cuando nos vamos del planeta también. Que no nos vamos, nos transformamos, ¿verdad? Como materia. Entonces es muy importante que si los hijos se van, esta es una gran oportunidad para recrearnos, para la pareja ver lo que les hace falta, para invertir en la relación afectiva, en la relación sexual, en el autocuidado. Alguna gente está mucho mejor económicamente, puede viajar, puede hacer viaje por el país, puede conocer aquí, por ejemplo, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos hay tanto que ver. El ecoturismo en este país es maravilloso, por decir cosas afuera, pero si no dentro de ti. Tú decías de las cirugías. Algunas latinas más jóvenes han entrado en la práctica de que yo necesito, para ser bella y para verme mejor y para verme más joven, entre comillas, yo necesito hacerme tanta cirugía. Yo respeto eso porque eso es parte de cómo usted se siente, cómo usted se ve. Muchas veces las cirugías no son necesariamente físicas, pero los cambios son internos, interiores. El cambio es la manera como vemos la vida, tu autoestima. Si yo me sentí humillada, abandonada, rechazada, no tomada en cuenta, este es el momento para yo recuperar esa autoimagen que tengo distorsionada de mí misma. Voy a tener más tiempo para quererme, pero yo no creo en tener tiempo. Yo creo en el hacer el tiempo en todas las etapas de la vida, porque esta es otra etapa de la vida. Y si tú me dices, ¿cómo fue tu adolescencia? Muy buena, muy linda, yo creo. ¿Cómo fue tu juventud maravillosa y aventurera? ¿Cambiaría yo esta etapa de la vida por una anterior? Para nada. Este es el tiempo de la sabiduría, de realmente vivir más plenamente la vida, de escoger lo que es importante para nosotras. Es cuando nos sentimos que no tengo nada que perder. Voy a hacer
por primera vez voy a darme permiso para eso, para poner mi negocio. Hay mujeres que están felices de empezar su negocio, de empezar su propia empresa. Oh, estoy haciendo un curso, doña Rosa, porque yo quiero poner una repostería. Ese es mi sueño, hacer pasteles, por ejemplo. Pareciera que el capítulo continúa, no se acaba. Es No otro. se acaba. Es parte fluida del desarrollo de la vida, de todas las etapas de la vida. Y ¿Quién no, dijo que nos paramos en la mediana edad? ¿De y no, dónde salió eso? y no significa que lo vas a escribir rápido, sino de repente vas a tomar más tiempo para escribir, porque es tiempo de introspección, de analizar. Yo estoy en esa etapa y entender que a veces somos sabias en una cosa, no seremos, pero sabemos lo que somos y lo que queremos, ¿verdad? ¿Alguna estrategia o algún consejo? Mira, aceptar los cambios. Yo voy a decir, a plantear, hacer el tiempo. Enfocarte en tus fortalezas y la gracia de la belleza de todo lo que tenemos alrededor. Porque cuando teníamos menos dinero hace 100 años, éramos probablemente más felices, ¿verdad? Pero ahora que tenemos más oportunidades, es muy importante aceptar los cambios que vienen de la vida y disfrutar el momento. Identifique sus metas. Es importante ver las metas, propongas esas metas, esos objetivos. Reevaluarlas, ¿verdad? Reevaluarla, a veces hay que decir, y esta es la oportunidad, no tenga miedo. Reevalúe lo que usted come, integre más horas para dormir, haga más ejercicio. Es decir, vamos a lo mismo. Piense no solamente en lo que tenemos acá. Esta etapa habla también nos presenta el reto de discutir y reflexionar sobre la trascendencia, la parte espiritual de nuestras vidas. Y la espiritual no digo religiosa, pero es lo que nos levanta el espíritu, lo que le da un sentido y un propósito más allá de este momento presente a nuestra vida. Y eso es el arte, la música, la fe, la espiritualidad, para algunos la religión, los rituales de la vida que hacemos cada día, la estética, la belleza, el cuidado personal físico, mental, emocional y, ¿por qué no?, seguir abrazando los valores culturales que son saludables para nosotros y nosotras y seguir retando esos valores culturales que no son tan saludables. Y este es el tiempo, porque la gente que no integre estos cambios de manera saludable y que no aproveche estas crisis para amarse, para quererse, para transformar esas cosas que nos hacen infelices o insatisfechas. Lo que yo he visto al final de sus vidas, en etapas más avanzadas, son personas infelices y poco productivas. Siempre se quedaron en la nostalgia, en la tristeza del pasado. Por eso el momento es ahora, el momento presente, para vivir más plenamente y para valorar quién eres, porque la persona más importante en este universo eres tú. Y al amarte, tú perspiras ese amor hacia tus seres queridos. No hay manera de dar el amor a menos que tú y yo no nos demos ese amor que decimos que queremos dar a los demás o que estamos dando. Pero Con esas empieza por palabras, nosotros. con esas palabras terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos verte la próxima conversatorio. Este es un importante diálogo entre mujeres porque no existe la literatura y si quieren mandarnos mensajes, yo voy a colocar aquí en mi correo porque nosotros tenemos que hablar de nosotras, entendiéndonos, como dice, como seres complejos. ¿Algo más que quieras decir? Darte las gracias, Lorena, por este espacio para nosotras las mujeres. Y vamos a continuar la conversación, porque al escucharnos las unas a las otras, crecemos y transformamos nuestro mundo, nuestra familia y empezamos desde nuestras propias vidas. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.